Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a hacer funcionar el motor del overboard para impulsar a la bicicleta. Como habíamos dicho, el otro día mostramos cómo generamos corriente y yo le había prometido mostrar cómo hacemos funcionar una bicicleta con un motor de overboard. Para eso vamos a necesitar que yo le haga una pequeña explicación en la pizarra, como hago siempre. Voy a hacer las conexiones que ustedes las van a ver cómo la hago y vamos a dar una vuelta si es que funciona y probar la bicicleta. Bueno, vamos al pizarrón. Esto es el circuito que había hecho anteriormente usando el motor del overboard, que es este trifásico 3 salidas, como generador. Había certificado la salida. Bueno, ahora voy a borrar esto. Vamos a ponerle corriente para hacerlo funcionar como motor. Si lo hacemos girar, produce electricidad. Nosotros ahora lo vamos a hacer funcionar como motor. No se puede poner corriente en cada uno de los contactos de la fase directamente, porque no funciona. Hace un movimiento y se queda. Tiene que haber una secuencia determinada. Esa secuencia se la da un convertidor que tiene 3 cables, uno para cada fase. Del convertidor viene a una batería que va acá, positivo y negativo, y después salen 2 cables al acelerador o al puño para implicarle velocidad. Sin este convertidor el motor no va a funcionar porque es un motor que no tiene escobilla. La secuencia de las distintas fases se la da el convertidor o controlador de motor. Controlador. Si tuviera carbones no necesita el controlador, pero este es un motor Prusley y necesita un controlador para que vaya ordenando en qué momento cada fase necesita energía. Pero ese orden se lo da otro circuito que tiene 5 cables más chiquitos, ya se los voy a mostrar. 3 cables son sensores para cada una de las fases, que van a ir también al controlador. Acá se está dibujando. ¿Qué hace el sensor? El sensor tiene un imancito. Acá hay 5 cables, acá es positivo y negativo. Esta corriente son 5 volts que alimenta una placa interna que tiene el motor, y a su vez cuando gira va mandando pulso a cada uno de las fases que la ordena justamente el controlador. Volvemos al principio. Cuando mando un pulso la fase 1, hay una medida, hay otra señal en la 2 y otra señal en la 3, que esa combinación nos dice cuál va a ser el orden que va a impulsar la corriente a cada uno de la fase, y así sucesivamente. Estos son sensores Hall, se llaman, y llevan 5 volts. En 2 cables hay 5 volts, y los otros 3 son sensores que van al controlador. Bueno, eso es básicamente. Ahora vamos a ir a la realidad. Esta es la bicicleta donde pusimos el motor de overboard, donde lo usamos como generador. Acá hay 5 cables que van a esto, que son los sensores que les mostré recién. 5 cables de sensores que vienen del motor. Acá se ven un montón de cables, pero en realidad son 5, donde hay 3 de sensores, 2 de alimentación del circuito de sensor y 3 la salida que va directamente a la fase. Todo eso se maneja con un controlador. Este es el controlador. En el overboard tiene un controlador incorporado, pero yo puse otro controlador exterior para hacerlo andar. Fíjese que acá hay 3 colores: amarillo, azul y verde. Estos 3 colores van directamente a la fase. Acá hay fichas de más, pero se utilizan para otra cosa. Lo básico es estos 3 colores, que son la fase. Ya le digo, sin este controlador no va a funcionar, porque le manda la orden en secuencia para que el motor gire. Este es el negativo general y este es el positivo general, donde entra la alimentación.
Volvemos. Acá tenemos una fase, dos fases, tres fases. Después tenemos la ficha que donde entra la señal de los Hall, que es esta ficha de los Hall. Entonces yo lo voy a poner. Conecto la señal de los Hall para que ordene cómo van a ir alimentadas las fases. Ya conecté las tres fases. Es este cable negro que va hasta allá. Voy a poner el controlador acá, porque lo voy a poner para poder, a ver si podemos dar una vuelta. Estos son los dos cables de batería. Lo voy a pegar con una cinta, cosa que no se me caiga, porque pretendo dar una vuelta o hacerlo andar. Acá lo pego para que no se me mueva, por lo menos hasta que haga la prueba. Bueno, acá puse los sensores Hall. Estas otras conexiones no se usan. No se usan. Las tres están en la fase y tenemos un positivo y un negativo. El negro es negativo. Yo acá tengo un grupo de baterías que ya la puse en el canasto. Estoy conectando el negativo al negativo de la batería. Le voy a poner un poquito de cinta acá. Y ahora voy a conectar el positivo del convertidor, que es este. Miren que es rojo. Va a ir al positivo de la batería, que es este. Acá hay 5 baterías en serie para formar el voltaje. Bueno, me asusté, pero tiene unos condensadores acá adentro que se cargan en el momento de conectarlo. Me asusté porque digo, lo voy a quemar. Acá hay un tercer conector, que es el acelerador. Este cablecito viene del puño directamente del acelerador y va conectado a una de estas fichas que determina la conexión del acelerador. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está todo andando. Si yo acelero, debería girar. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, miren. Miren cómo gira. Acelero más, menos. Recuerde que yo lo hice andar como generador. Ahora en este momento está andando como motor. Voy a parar. Lo voy a tener despacito. Anda re bien. Lo voy a acelerar. Ahí va al máximo. Estoy utilizando un controlador grande. Ustedes pueden utilizar uno de 500 vatios. Este es de 1500 porque es el que tenía. Y pueden usar baterías de 48 volts, no tan importante. Tiene bastante fuerza. No la puedo frenar. Bueno. Voy a ponerle cinta a estos cables para que no anden tocando ningún lado y voy a saber si tracciona la bicicleta realmente. Voy a poner esto acá. Bueno, a ver. Funciona. A ver, lo voy a bajar. Tiene bastante fuerza, mire. Ya voy a salir a dar una vuelta, pero mire. Mire, mire. Bueno, hasta el perro se asusta. Voy a salir a dar una vuelta. Voy a acelerar bastante. Vamos a ver hasta dónde da. Ahí voy a acelerar. Es muy rápida, lo que pasa es que le he puesto un convertidor de 1500 vatios y el motor se la banca perfectamente, el motor
motorcito. Voy a acelerar más. Ahí voy a hacer el máximo. No sé en qué velocidad. Bueno, ustedes vieron que fue un éxito, funciona muy bien, tiene una energía impresionante. Por supuesto, está con 60 volts, el motor es de 36, pero es una buena prueba para que ustedes lo hagan. En este momento voy andando en una bicicleta eléctrica en una forma espectacular. Muy buen resultado, muy fácil de instalar. Bueno amigos, muchas gracias por verlo, por suscribirse. Hemos llegado a los 100.000 suscriptores y lo hemos pasado. Y le agradezco mucho. Espero que les sirva. Esta experiencia les puede servir a muchos que quieran armar una bicicleta eléctrica teniendo un simple motor de overboard. Hasta la próxima y gracias.